Un medio de comunicación le aguó el show a Federico Gutiérrez, porque se hizo varias preguntas. Claro, Federico Gutiérrez no las quiso responder, pero nos da una revelación muy importante con respecto al show que está llevando Federico Gutiérrez con su medio preferido, que es El Colombiano, que ha ido cortando fragmentos y fragmentos de las supuestas denuncias de un remasticado que el señor quiere venderle ahora a Medellín de nuevo, porque ustedes ya saben que se acercan las elecciones para elegir gobernadores y alcaldes, y lo más seguro es que esto hace parte de la construcción de la campaña política que ellos van a hacer. En unos días veremos a Federico Gutiérrez ya señalando con su dedo quién va a ser el que no va a gobernar con la cabeza de la serpiente que denunció a Abelardo de la Espriella, que está en Medellín. Hágame el favor. El señor Abelardo de la Espriella dijo que la cabeza de la serpiente está en Medellín y que desde Medellín se dictan las órdenes para la criminalidad y el narcotráfico de todo el país. Pero en Antioquia, curiosamente, cobran un impuesto de seguridad. Hágame el favor, el señor Julián Rendón. Pero los paisas, muchos, no todos, que obedecen a este tipo de propaganda mediática, pues están muy calladitos con este tema y al contrario siguen cobijando narrativas como estas. Pero curiosamente, y me parece muy gracioso esto, que Federico Gutiérrez, para darle seriedad a su denuncia, compara con una película por allá de los 90, no sé si ustedes se la vieron, que es Jumanji, que es unos niños que juegan en un tablerito y que del tablerito salen monos, elefantes, cebras y se van por toda la ciudad. Es decir, el señor Federico Gutiérrez, para darle seriedad a su denuncia, utiliza como referencia una película imaginaria. ¿Será que el señor sabe que esto va a ser simplemente otra narrativa que se le va a caer, como el tema de Aguas Vivas, y por eso es que andan desatados? Pero claro, lo que pasa es que como eso le sirvió para elegirse como alcalde, y recordemos nosotros, este señor cuando se eligió como alcalde presentó un armario lleno de supuestamente pruebas donde se habían robado a Medellín, pero cuando un juez le ordenó que entregara esa auditoría que él supuestamente había hecho, dijo que no, que eso no correspondía a una auditoría, que correspondía como a un análisis interno, es decir, una auditoría interna. Entonces que no podía presentar esos documentos, pero que le creyéramos a él, que él nos estaba diciendo que se habían robado a Medellín. Básicamente es lo mismo, pero escuchen lo que decía este señor para ponerle seriedad a su denuncia. Yo digo mucho. ¿Recuerdan a la película Jumanji? Así dejaron la ciudad. ¿Recuerdan esa película Jumanji? Así dejaron la ciudad, porque él dice, cuando tomamos a Medellín estaba envuelta en la corrupción. Las pruebas, no, las pruebas no. Esto se parece mucho al tema del lawfare, que es cuando se presenta, cuando se usan las entidades judiciales para presentar denuncias, y aunque la denuncia no prospere y no sea carente de pruebas, no sirva, pero ya el cometido está. Le dañaron la reputación a la persona, lograron subirse a la alcaldía, a la presidencia y todo esto, y qué importa ya después que se caiga. Entonces eso es, el señor Gutiérrez trae un remasticado de Quintero, y el señor ya lleva casi 4 años gobernando, y ahora nos damos cuenta, precisamente por personas como él, que la cabeza de la serpiente está en Medellín. Hágame el favor, vea lo que denunciaba Nación Paisa, y aquí se le cae el show al señor Federico Gutiérrez. Ahora la rueda de prensa de Federico Gutiérrez son sin preguntas, pero claro, señores Nación Paisa, claro, ¿ustedes cómo se les va a ocurrir hacerle preguntas al señor Gutiérrez cuando le pueden dañar el show mediático que tiene con El Colombiano, que ha venido sacando fragmentos? Los medios de comunicación no van a hablar del señor a mal, porque se les cae el show mediático. Ustedes saben que
medios como El Colombiano, Revista Semana y toda esta gente están es para lavarles la imagen. Lo denunciado por la alcaldía de Medellín como graves revelaciones terminó más propaganda, más como propaganda, que pruebas. O sea, es decir, ni siquiera pruebas presentaron. Fue puro show mediático. Pero aquí viene lo grave. 3 fuentes consultadas por este sistema informativo aseguraron que un ex narcotraficante había sido una de las fuentes de la información presentada por el alcalde y que presuntamente operaba ofreciendo testigos a través de abogados. Hágame el favor. En la ciudad donde está la cabeza de la serpiente, una de las fuentes que este señor o con las que este señor se basa para presentar las pruebas es un ex narcotraficante que ofrecía testigos. Al intentar preguntar sobre estos hechos, el alcalde se retiró sin responder, dice Nación Paisa. Daniel Quintero también le respondió al señor Federico Gutiérrez, y me parece a mí que la respuesta de Quintero fue muy contundente y a lo que es. El alcalde Federico Gutiérrez ya se ve ridículo. Su único plan de gobierno fue tratar de joderme a mí porque denuncié lo que pasó en Hidroituango, donde todavía hay 10 billones desaparecidos que le cobran a la gente en sus servicios públicos. Es verdad, cuando Quintero estaba, yo recuerdo que habían unas demandas a unas aseguradoras y a unos operadores. Cuando llegó Federico Gutiérrez, curiosamente, esas demandas no prosperaron. Luego llegó Julián Rendón a cobrarnos un tal impuesto de seguridad, aunque la cabeza de la serpiente sigue. Después de casi 4 años de gobernabilidad de Federico Gutiérrez y Julián Rendón, la cabeza de la serpiente está aquí. Entonces, claro que necesitan propaganda mediática y los medios de comunicación como El Colombiano y otros medios pues le están dando mucha pantalla a esto, pero curiosamente no vieron ustedes el titular donde se denunciaba que la cabeza de la serpiente está en Medellín, donde se giran las órdenes para el resto del país. Como se le cayó el montaje de Aguas Vivas, y eso los tiene desesperados, señores. Ese tema de Aguas Vivas, donde un juez anuló la investigación en contra de Daniel Quintero, los tiene desesperados. Esa es la realidad. O sea, es lo que yo les decía, esto es el lawfare. Destruyen la reputación. Mientras ellos se pueden elegir, no importa que las denuncias no prosperen. Eso no importa. Porque mientras tanto venden la narrativa. Y como en Antioquia, afortunadamente no todos los paisas y no todos los antioqueños comen de la víscera, de la emocionalidad, pero todavía hay mucho antioqueño que come esto, lee El Colombiano, lee Revista Semana, pues siguen con la misma narrativa y el señor se va a volver a elegir. Por ahí vi unas huevonadas que eran no sé qué y los 40 ladrones. Lo más seguro es que va a ser el eslogan de campaña del señor que Federico Gutiérrez luego va a señalar como el candidato que no va a gobernar con la cabeza de la serpiente. Hágame el favor. Las mentiras que inventaron para sacarme del camino a la presidencia, ahora tratan de refritar todo lo que se encuentran en su camino. Es verdad. Estas denuncias son un refrito porque necesitan el eslogan de campaña. Medellín les está dando la espalda. La justicia anuló el único proceso que tenían en mi contra y él sigue con lo mismo. Siguen con lo mismo porque les funcionó. Y lo más seguro es que de pronto puede que vuelva y les funcione porque hay mucho paisa y mucho antioqueño que come de los grandes medios de comunicación. Ojalá aterrice pronto y haga algo por la ciudad. Eso es verdad. Como ya les dije, la cabeza de la serpiente vive en Medellín. Y soy reiterativo con esto porque se los dijo el mismo candidato por el que ellos votaron. Nosotros ya lo habíamos anunciado, ya lo habíamos dicho, pero bueno, ustedes saben que mientras los medios de comunicación no amplifiquen la información, en Antioquia no creen que es así. En algunos, no en todos. Yo recalco que no es en todos los antioqueños. Ya va para el 4º año entre trago y trago. Y esto sí es
Esto verdaderamente sí es muy real. Este señor casi que cada 8 días lo vemos de fiesta en fiesta, de farra en farra. Vean eso, este señor a toda hora vive tomando, que curiosamente ya esto no es indignante para la derecha. Anteriormente acusaban a Gustavo Petro sin pruebas de que era un borracho, de que era un adicto y todo lo demás. Federico Gutiérrez y Abelardo de las Priellas se la pasan tomando en público. En medio de sus discursos son tomando trago. Pero medios como Revista Semana dicen, no, se dio un break, hizo una pausa, como decir una pausa activa para tomarse unos traguitos y seguir. Qué doble moral tan asqueante lo que es la derecha en este país y sobre todo en este lado de Antioquia, que eso no se lo reclaman curiosamente a Federico Gutiérrez. Se la pasa bebiendo, se la pasa de chorro en chorro y de trago en trago, como dice Daniel Quintero. Solo se les escucha hablar de Petro y Quintero. Toda la realidad, señor Daniel Quintero. Toda la realidad. Este señor es un payaso. Pero ese payaso, vimos que la payasería funciona. Eligieron a Abelardo de las Priellas. Entonces la payasería funciona. Entonces, muchachos, aquí lo que se está haciendo es la construcción del nuevo logo de campaña del candidato que este señor le va a dar dedo. No hablen de la cabeza de la serpiente, no hablen de eso. Eso es un tema silenciado por los grandes medios de comunicación. El colombiano, fíjense en ustedes, recorte sobre lo que dijo Federico Gutiérrez, recorte sobre lo que dijo Federico Gutiérrez, medios como Caracol Radio sobre lo que dijo Federico Gutiérrez, pero curiosamente nada de que la cabeza de la serpiente está en Medellín dictando órdenes, nada de eso. De eso no hay que hablar, porque como comparten la ideología y mucho menos aquellos antioqueños, aquellos paisas que se sienten identificados con este señor, pues mucho menos van a hablar, porque es que es característica de ellos esa doble moral. Chao, hasta un próximo video.